día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que se sigan cuidando, espero que hayan empezado el mes de septiembre con mucha energía, ya que es el mes en donde vamos a poder ver nuestros canteros, macetas y calles florecer, las copas de los árboles llenarse y vamos a tener también un poquito más de calor, por suerte. Bien, en este video lo que yo les voy a comentar y lo que voy a tratar de hacerles llegar es la práctica de la actividad que vamos a hacer en las próximas 2 semanas, y luego les voy a enseñar en el próximo video algo un poco más didáctico para utilizar las herramientas que hoy vamos a ver. Bien, cuando nosotros hacemos nuestro taller de arte reflexiones sobre el dibujo, la pintura, los objetos artísticos, a veces tratamos de hacer prácticas nosotros mismos, aunque hay otros talleres en centro de día que lo realizan y lo realizan muy bien, y nos sirve también un montón porque podemos reflexionar sobre cosas hechas con otros profesores, con otros enfoques, y nos nutrimos un montón, y esto nos estimula la mente. Recordemos que cada vez que nosotros ponemos o sometemos a crítica una práctica, lo que hacemos es utilizar nuestra capacidad reflexiva, es decir, nuestra capacidad mental de ponernos en un lugar abstracto para pensar en una práctica o una actividad determinada. Y eso es un poco lo que vamos a hacer acá. Vamos a pensar en abstracto sobre una actividad determinada, vamos a utilizar nuestra capacidad mental y vamos a empezar por determinar que la propia actividad que nosotros hoy vamos a reflexionar también es una actividad mental. ¿Por qué digo una actividad mental o repito este término? Bien, porque en algún momento las artes como nosotros las conocemos se consideraban artes mecánicas o artes mentales. Es decir, había prácticas que se consideraba que tenían que ver más con una mecanicidad del cuerpo y la práctica para poder hacerlas efectivamente muy bien, como por ejemplo la escultura, la pintura y el dibujo en un momento, y luego había otras prácticas como la matemática, la aritmética, la geometría, que se consideraban actividades mentales, es decir, porque utilizaban justamente abstracciones matemáticas, mediciones, formas de comprender que involucraban directamente el intelecto. ¿Pero es tan así? ¿Es el dibujo y la escultura una actividad simplemente mecánica? ¿O tiene que ver con un cruce entre la corporalidad, las herramientas que uno utiliza, el quehacer mecánico de una práctica, en combinación con una reflexión constante, con un intelecto que no para de pensar y de criticar la propia actividad, y también de utilizar recursos como la matemática, la aritmética, la geometría, para realizar esa actividad mecánica de mejor manera o de manera convincente para los propósitos que se proponían estos artesanos? ¿A qué me refiero con todo esto? Bien, pensemos en un momento del tiempo y el espacio como es el Renacimiento, y pensemos en la figura tan conocida de Leonardo da Vinci. Bueno, Leonardo da Vinci es uno de los individuos históricos que claramente uno puede decir que ha demostrado que el dibujo y la pintura y la escultura son también una actividad mental. Pensemos en algunos elementos con los que el dibujo en la época de Leonardo trabajaba. La perspectiva, por ejemplo. ¿Qué es la perspectiva? Cuando hablamos de dibujo, la perspectiva es una técnica, es una incorporación de una forma de pensar el espacio para que cuando nosotros nos trasladamos a dibujar a una hoja o a pintar en un lienzo, podamos de manera convincente, y esto quiere decir poder convencer a los ojos que contemplan ese dibujo o esa pintura
de que los objetos representados guardan la misma proporción y relación entre distancias y volumen, como si los estuviésemos viendo en un contexto cercano, perceptible por los sentidos, que los podamos tocar. El dibujo es una actividad mental, lo comprueba la obra de Leonardo, por ejemplo, y esto ha tenido significaciones no solamente al interior de la historia del arte o de las prácticas artísticas, también tiene que ver con una cuestión social. Por ejemplo, no es lo mismo considerar una práctica intelectual que una práctica simplemente mecánica, o por lo menos en la época de Leonardo no era lo mismo, porque claramente unos y otros pagaban diferentes impuestos. Considerar al dibujo y a la pintura una actividad mental no solamente era revalorizarlas como prácticas del intelecto humano, sino también que era revalorizar a esas personas que ejercían esas prácticas para poder conseguir ciertos beneficios socioeconómicos, como por ejemplo el estatus social de los artistas y también, un ingreso económico, o por lo menos estar exentos de pagar ciertos impuestos, dado que su actividad pertenecía a las actividades entendidas dentro de las actividades mentales o reflexivas, como la matemática, la geometría y la aritmética. Todo este pantallazo que yo les doy un poco a las corridas es porque a veces nos encontramos con una dicotomía entre dibujar bien y dibujar mal. Dibujar es dibujar, y dibujante es quien dibuja. Bien o mal se corresponden siempre con nuestros propósitos. Si yo tengo ganas de reproducir miméticamente, esto es decir, realizar una copia fiel, entre comillas, de un objeto de la realidad, debo aprender ciertas técnicas. Si yo solamente quiero dibujar porque quiero expresarme, también puedo aprender ciertas técnicas. Pero eso no significa que cuando lo hago sin haberlas aprendido lo esté haciendo mal. El dibujo siempre es una actividad mental. Siempre que nosotros hagamos formas en una hoja de papel y pongamos nuestro cuerpo y nuestra mente en esa actividad, es imposible que no sea una actividad mental y reflexiva. Ahora, pero como hablamos de Leonardo, vamos a hacer una mezcla para mostrar cómo el dibujo es una actividad mental. Vamos a hacer una mezcla constructiva. Yo les voy a enviar unas imágenes en donde vamos a ver cómo a partir de formas simples tomadas de la geometría vamos a ir a formas más complejas tomadas también de la geometría y vamos a construir objetos de la vida cotidiana. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, formas simples son círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. Formas complejas, geométricas y en 3 dimensiones, derivadas de las formas anteriores, son del círculo, una esfera, del triángulo, una pirámide, del cuadrado, un cubo. Y podríamos agregar otra forma, que es la forma del cilindro. Es muy importante la forma del cilindro, la pirámide, la esfera y el cubo. ¿Qué diferencia hay entonces entre un cuadrado y un cubo? Entre un triángulo y una pirámide. Las 3 dimensiones. Un triángulo tiene solamente 2 dimensiones. Por ejemplo, un triángulo en una hoja de papel tiene solamente 2 dimensiones. El alto y el ancho, por ejemplo. Pero una pirámide, pensando por ejemplo
las pirámides más conocidas que tenemos en la humanidad, las pirámides de Egipto, tienen no solamente un ancho y un largo, sino que tienen también un alto. Es decir, ocupan un espacio y ocupan un tiempo. Fíjense lo que hemos hecho. Triángulo, pirámide, objeto geométrico, pirámide de Egipto, objeto del mundo real, de nuestra vida cotidiana. Al menos conocemos todos, creo yo, las pirámides de Egipto por nombre, por descripción. Lo que yo les voy a dejar entonces son actividades que van a tener distintas etapas y niveles para demostrar cómo el dibujo utiliza herramientas de otras prácticas que requieren abstracción e intelecto para poder representar y para poder llevar esas abstracciones a objetos concretos, como por ejemplo son las pirámides de Egipto, como por ejemplo es un edificio, como por ejemplo es nuestra propia casa. Recuerden que una casa muchas veces no se ve como un plano, como aparece en un plano, pero en ese plano está abstraído todo elemento importante para la construcción de esa casa. Sin más, espero que vean este video, espero que hagan las actividades que yo les voy a adjuntar, espero que repensemos también la práctica artística, no solamente la reflexión que nosotros hacemos pensando y charlando sobre arte y cultura, sino también nosotros nos tenemos que poner a realizar estas actividades sin prejuicio, sin creer que estamos haciendo bien o mal, porque estamos siempre poniendo nuestro intelecto a trabajar. Incluso cuando juzgamos nuestros propios trabajos como buenos o malos, nuestro intelecto está trabajando, está comparando, está juzgando. Ya lo dijo un conocido de la filosofía, la facultad de juzgar es una facultad del entendimiento. Pero eso lo dejamos para otro día. Espero que estén bien, sigan cuidándose, aprovechen el sol si pueden, que les dé a través de una ventana, un balcón, una terraza, un patio. Y nos vemos la próxima y espero que muy pronto nos estemos viendo presencialmente. Saludos.